Buenas, antes de empezar a explicar la edición de los sintetizadores digitales, les voy a explicar una técnica para introducir acordes directamente sobre el secuenciador. Para introducir notas, ya lo habíamos visto, primero se pulsa la tecla, luego encendemos los pasos que queramos. Y ahora voy a grabar el acorde aquí. Dejo apretado este botón y lo toco. Suelto el botón. Es bastante fácil. Aún se puede hacer más fácil. Si nos cuesta tocar el acorde, además tendremos solo una mano libre, pues podemos irlo metiendo nota por nota. Mientras no soltemos este botón, se van sumando las teclas en el mismo paso. Vamos a verlo. Vamos a ver la edición de tono de los sintes digitales. He puesto en el Digital Synth 2 el último sonido, el 256, que está dentro de la categoría Other, O2, otros. Y vamos a darle a menú, Tone Edit. Y ya empezamos a ver, es un sonido plano, digamos. Cuando entramos en la categoría de tono, igual que nos pasaba con las partes de batería de drums, vemos que los pasos del secuenciador ahora ya no siguen el secuenciador, sino que nos informan de los parciales, que es como llaman a las capas que pueden componer el mismo sonido. Entonces, aquí tendremos la posibilidad de activar hasta 3 capas, simplemente pulsando encima de los botones. Ahora sonarían las 3 si hay algo. Eso es lo que hay en cada capa, y si las juntamos las 3, pues hay esto. Para decidir cuál de estas 3 capas estamos editando, se usan los 3 primeros pasos, el 1, 2, 3. El 4 no hace nada, porque así como en la batería habían 4 ondas, aquí tenemos solo 3 capas, pero cada capa es más completa, ya que tiene su propio filtro, sus propias envolventes, LFOs, etc. Se pueden seleccionar para editar también varias capas a la vez, Así, pulsando al mismo tiempo los botones, ahora editaríamos las 3 capas, los 3 parciales al mismo tiempo. Normalmente la gracia, ya que entramos en el menú, es hacerlo una por una. Pero si nos interesa cambiar, por ejemplo, con estos botoncitos, el cutoff, de 2 capas, de 2 parciales al mismo tiempo, pues con tener aquí encendidas esas 2 capas ya está. Vamos a ver, el primer control es el nivel general del sintetizador Digital 2 de este instrumento, incluyendo los 3 parciales. A continuación viene
el switch, el interruptor de la modulación en anillo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, un modulador en anillo consiste en que pone la amplitud de un sonido, de una onda, que en este caso será la que vaya por aquí, por el primer parcial, lo pone en función de una segunda onda, que será la que vaya por el segundo parcial. De momento voy a apagar estos, nos quedamos solo con el primero. Voy a activar la modulación en anillo, que solo puede estar on-off. Y bueno, de momento parece que no pasa nada, que no afecta al sonido, pero realmente el tono que haya aquí en la... Bueno, cuando enseño el paso 6 me refiero al parcial 2, por esto sería parcial 1, parcial 2, parcial 3. Vamos a activar el segundo parcial. Lo primero que notaremos será una bajada en el volumen, ¿de acuerdo? Esto es normal, pues ya les digo, porque se está regulando, modulando la amplitud del primer layer, del primer parcial, con la amplitud del segundo. Es como una especie de modulación de frecuencia, pero no es lo mismo. Bueno, es una técnica de síntesis. Voy a ir pasando parámetros, voy a adelantarme a los acontecimientos para poder demostrarles cómo funciona la modulación en anillo. Bueno, aquí como ven, una vez que entramos vamos dándole al cursor derecha, cuando llegamos a la sección de Tone Edit Oscillator, ya comenzamos a ver en esta esquina P1 que nos deja claro, además de esta luz, que estamos editando lo que hagamos aquí o aquí afectará al parcial 1, a esta primera capa. Cambio al parcial 2. Bueno, como vemos en el primer parcial hay una onda de sierra y en el 2 una cuadrada. Bien, vamos a poner en el 2 una sinusoidal para que sea más sencillo. Sinusoidal o triangular son las ondas más simples con menos armónicos y a la hora de modular a otra onda pues nos van a ser más fáciles de entender su funcionamiento, pero se puede hacer con cualquier onda y con los samples también. Bueno, estoy editando el parcial 2, no sé si suena, voy a subir su volumen. Sí, está sonando, no sé si lo escucharán, pero suena. De todas maneras, si bajamos su volumen, ya no suena, pero sigue afectando al parcial 1. Lo que oímos es su reflejo, su modulación sobre el parcial 1, ¿de acuerdo? Voy a dejar que se escuche. Y voy a pasar al parámetro decisivo para esto, que es la frecuencia, pitch, pero la frecuencia del parcial 2, no la general, Dejamos el 1 como está y vamos a desafinar el 2. Pues no sé, a ver. Ahora que tenemos, estamos escuchando el sonido y también ha afectado al otro. Voy a bajar el volumen del parcial del P2. Como les digo, no estamos escuchando pero está cambiándonos, está modulando cómo suena el primero, que es el que sí que estamos escuchando,
Bueno, esto podemos apagar aquí el primero. Ahora escuchamos solo la onda que estamos editando, el parcial 2. Y por ejemplo le voy a dar una desafinación mediante su envolvente de pitch. Bueno, he bajado ahora el eco y la reverb para que lo aprecien más claro. Y ahora voy a activar la primera, la que está siendo modulada, y voy a apagar la 6. Bueno, al haberla apagado no modula. La encendemos y la bajamos su volumen. Ahora sí, no oímos esa onda, pero sí notamos claramente el efecto que tiene sobre la otra. Ahora voy a cambiar la onda. Y vamos a cambiar la onda del oscilador que suena ahora mismo. Hay algunos osciladores por eso que no pueden ser utilizados como onda principal, ya que no les afecta la modulación en anillo, que son el pulso que puede variar su ancho, y el super saw. Pero los demás, incluyendo los samples, sí pueden, ¿eh? Bueno, como ven, esta técnica de modulación en anillo crea sonidos tirando a metálicos, digitales, bastante sucios, podríamos decir,
Bueno, son sonidos que no reproducirán ningún instrumento real. Es para tipo de experimentación, música electrónica, vaya. Bueno, voy a parar de hacer ruiditos por un momento y vamos a ver el siguiente parámetro que viene justo a continuación del ring switch, que era la modulación en anillo. Apago, puede estar en on-off, apago este y pasamos, cursor derecha, al siguiente, que es Wave Shape. Wave Shaping es otra forma de combinar dos parciales de un sonido, en concreto el parcial 1 y el parcial 2. Es decir, que más allá de hacer que suenen al mismo tiempo los tres parciales, uno más o menos, pues tiene estas posibilidades de combinarlos con resultados que suelen ser pues extraños, ¿no? Vamos a hacer más o menos lo mismo. Voy a probar con el mismo sonido que tenía. Y en este caso el Wave Shape, como les digo, también se basa en afectar el parcial 1 con la onda que haya en el parcial 2. Es muy parecido al ring modulation, al anillo de modulación. Es muy parecido, pero no exactamente igual. En este caso se afecta a la frecuencia. Y este se regula de 0 a 127, que sería el máximo de efecto, de shaping, digamos. Voy a poner medio. Este ya recuerda más a la síntesis FM, pero tampoco es exactamente lo mismo que encuentran en estos Yamaha FM, ¿eh? Es otra manera de combinar dos ondas. Vamos a apagar el segundo parcial. Y en este caso, aunque esté desactivado por aquí, sigue modulando, sigue afectando a la primera capa, que es la que escuchamos, ¿eh? Escuchemos la segunda, a ver cómo sonaba. Subamos su volumen. Perdón. Ven, esto suele pasar. No me he fijado que estaba editando el 1. Entonces, el volumen que he subido en realidad es el del 1. Cambio al parcial 2 por aquí. Y ahora sí, le subo su volumen. Bueno, es lo mismo de antes, ¿eh? Esto simplemente es una onda sinusoidal que hemos modulado su frecuencia, su pitch, mediante su envolvente. Pitch envelope está en negativo, lo voy a poner en positivo. Y ahora, como les decía, desactivo esta, ya no va a sonar, ahora no sonará ninguna. Activo la primera, parcial 1, no hace falta cambiarlo, solo encenderlo. Bueno, sí que está sonando ahora. Bueno, esto también forma parte de la práctica, hacernos un lío un poco
si estamos editando el parcial 1 o el parcial 2, y más cuando podemos tenerlos que no suenen, ¿no? Voy a subir el wave shape. En este tipo de modulaciones tiene más importancia la afinación, cómo cambia la afinación de la segunda parte, de la que está modulando a la primera, que digamos su tono en sí. Y bueno, pues eso, hay que regularlo por aquí. Si está en 0, pues en principio sonarán los dos parciales normal. Así estarían simplemente sonando al mismo tiempo. Y esta pues sería el sonido de la onda 1 siendo modulada por la onda del parcial 2, que se puede escuchar si queremos, o no escucharlo y notar el efecto simplemente. Para acabarlo de complicar, se puede combinar el efecto Wave Shape con el anterior, el Ring Switch, la modulación de anillo.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, como ven, como escuchan, ya cada vez la cosa se va yendo más de madre, ¿no? Y prácticamente entramos en el terreno de los ruidos, efectos especiales, pero bueno, es una forma de síntesis, vaya. Y hay que jugar mucho con la diferencia, digamos, que hay entre la frecuencia, el pitch de cada parte. Por supuesto, también afecta todos los demás parámetros, o sea, si modificamos dentro del parcial 2, el que está modulando al otro, cambiamos sus ajustes de filtro, su volumen, su envolvente de volumen, su envolvente de filtro, etcétera, también lo va a modificar. Pero sobre todo yo creo que comienza ya la afectación fuerte por la parte de la afinación, del pitch. Vamos a dejarlo apagado. Perdón, que me adelantaba. Esto era así, ring switch, después del volumen, ring switch, off, el wave shape, bajamos en 0 para que no tenga efecto. Y vamos a ver el siguiente parámetro, analog fill. Bueno, esto simplemente le añade una desafinación medio aleatoria para que se comporte más parecido a los antiguos sintetizadores analógicos que no eran tan estables, su oscilador, su afinación no era tan estable, y entonces hay quien dice que eso les daba un encanto porque tenían un toque más humano, más imperfecto, en lugar de mantener una nota justa, exacta todo el tiempo, se iban desafinando. Yo apenas lo utilizo, pero si les interesa, se puede regular su profundidad y simplemente es esto, el analog fill. Bueno, no sé si podrán notarlo, pero algo hace. El siguiente es el switch interruptor del modo de unísono. Si está apagado, que es lo normal, pues solo suena una onda pues una vez normal, ¿vale? Pero si lo activamos, se multiplica cada vez que pulsamos una tecla, esa misma nota, la misma, se multiplica hasta por 8 voces. Es el siguiente parámetro después del switch. Para ponerlo en on, tenemos el unison size, tamaño del unísono. Esto implica que llevan una pequeña desafinación para que se note el efecto, lo que se dice engordar un poco el sonido, sin salirse de la misma nota. En este caso no lo notaremos mucho, voy a cambiar la forma de onda.
También despista bastante que tengamos aquí puesto un efecto. Quito todos los efectos. Sin unison. Este sería el máximo, que son 8 voces. Multiplica por 8, con lo cual también se está comiendo más polifonía, claro. Pero bueno, como comentamos que hay hasta 128, de momento no nos tenemos que preocupar, incluso podemos tocar acordes. En el caso de que toquemos acordes, eso sí, estas 8 voces repetidas se van a ir repartiendo. Si solo tocamos una nota, aquí están acumulados 8 veces. Si tocamos 2 notas, cada una de las notas suena en 4 voces repetidas. Y bueno, se puede bajar esto a 6, 4 o 2, que sería el mínimo, para que suene cada nota duplicada. Y es un efecto un poco parecido a si le pusiéramos un chorus, ¿verdad? Porque se repite la voz, pero un poquillo desafinada o desincronizada para que se note. Y también, pues claro, va subiendo su volumen al sumarse notas. Pero bueno, yo creo que también lo hace un poco más confuso, menos puro el tono. A mí no me acaba de entusiasmar el unison, pero aquí está. Si buscan para un sonido bien gordote, pongan aquí el máximo y yo qué sé, una forma de sierra, por ejemplo. Y esto para un bajo, pues pero bueno, ya les digo, tal vez el sonido sin unison suena más puro, más limpio, más sintético, analógico de verdad. Y el unison le da un pequeño toque metálico. Bueno, ya les digo, eso supongo que es a gusto de cada uno. Cuando está en off, ya no podemos cambiar su número de voces. El siguiente parámetro es simplemente el selector para si este sonido va a estar en modo polifónico o monofónico. De esto ya hemos hablado antes. El siguiente es el legato switch. ¿Por qué salen ahora estas líneas? Bien, porque el legato es un efecto que solo se puede aplicar estando en modo mono, ya que consiste en que cuando una nota pisa la otra, entonces no se reinicia su envolvente, sino que continúa la de la primera. Poli, vamos a ponerlo en mono. Y bueno, ya está por defecto en on. Si por ejemplo voy a seleccionar rápidamente un envolvente por aquí. Ahora veremos. Al pulsar las siguientes notas sin soltar la primera, pues hace eso lo que se llama un legato, estira, digamos, el tono de la primera para las siguientes teclas, ¿eh? Si no las hago así, suenan normal. Bueno, tal vez es demasiado corto.
Bueno, creo que se comprende. El legato switch on o off. Siempre que tengamos el modo monofónico activado. El switch de portamento, ya hablamos de él con el analógico, puede estar en on, en off. El tiempo del portamento mode, ahora vamos a verlo. Activamos el portamento primero y así ya podemos cambiar el siguiente parámetro, portamento time, por defecto en 20. Vamos a alargarlo a ver. Y el siguiente entonces es el modo de portamento, que puede ser legato, normal, y ya está. Normal quiere decir que lo va a hacer siempre, el portamento lo vamos a escuchar siempre. Y si lo ponemos en legato, pues eso, el portamento solo afectará, solo notaremos dentro de una nota que esté legada, es decir, que hayamos pulsado una tecla, una nota, y sin soltar esa, vayamos pulsando otras. Vamos a ver. Bueno, está claro, ¿no? Voy a quitarlo. Tanto el legato. Bueno, creo que si quito el mono, lo pongo en modo polifónico. Ya todo lo demás. Bueno, el portamento también hay que desactivarlo porque puede estar en modo polifónico y tener portamento. Y estar en modo legato, ¿vale? Esto, pues bueno, es interesante. Si hacemos así, el portamento no nos molesta. Pero si queremos tenerlo,